Buenas noches, soy el maestro Radamés Castro Rivera. En esta ocasión vamos a hacer el segundo video para el curso remedial y vamos a iniciar directamente con la presentación. Este video lo estamos dedicando al presente continuo como otro de los temas que vendrán en su examen remedial. Este video también habla sobre la formación del el presente continuo y sus formas de afirmativo, negativo y pregunta para usarlo en los diálogos en las diferentes carreras que usamos o que tenemos en nuestra escuela. Vamos a iniciar el curso de remediar video número 2, la materia de inglés. Ahí está mi nombre y vamos a iniciar diciendo qué es el presente continuo, cómo lo vamos a formar. Bueno, pues el presente continuo eh, es la forma de cualquier verbo y se compone de dos partes, ¿sí? Es el tiempo presente del verbo más la forma del pasado, del presente participio del verbo. Vamos a explicar esto. Decimos el pasado participio, el presente participio del verbo porque es la forma base del verbo compuesto en ing. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, talk, talking, playing, moving, smiling. Entonces, es la forma base del verbo más la forma ing del verbo convertido. Entonces, ya estamos hablando de un presente continuo. Este tiempo es una parte del tiempo presente y nos habla de cosas que están pasando al momento de estar hablando. Es como si nosotros estamos haciendo un reporte de lo que está sucediendo al momento de estar hablando. ¿Sí? Entonces, debemos de conocer primero los sujetos pronombres I, you, he, she, it, we, you, they, que ya sabemos en las clases, lo hemos visto como el yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes y ellos. Y también tenemos el verb to be. Esta tablita va a ser muy importante que nosotros la sepamos dominar porque debemos de tener presente cuál es el verbo to be que le corresponde a cada sujeto pronombre. ¿Sí? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Entonces, el presente continuo va a ser igual al sujeto pronombre más el verbo to be más el verbo en la forma ing. Así lo vamos a conformar. Por ejemplo, yo estoy hablando en este momento, entonces voy a formarlo con el verbo talk. Yo diría I am talking. ¿Sí? Entonces, y si tú estás mirando este video, you are watching. Tú estás mirando este video. Entonces, aquí como nota te estoy poniendo que todos los verbos que terminan en ing en inglés, cuando tú los vas a traducir al español, la terminación es ando, endo. Entonces, todos los verbos en ing en inglés van a terminar, los vas a traducir en español como ando o endo. Continuamos. Hay 5 reglas que yo manejo como lo principal, o 5 maneras de formar el tiempo presente continuo. Y vamos con la primera. Dice que para verbos que terminen en una letra E y esta sea una muda, una letra E muda, recuerden que les he dicho que al final de las palabras, cuando la letra sea E, esta pues no se va a nombrar, casi nunca se nombra. Entonces dice, si el verbo termina en una simple vocal, una letra E, y esta es muda, vamos a removerla y vamos a agregar la terminación ing. Por ejemplo, tenemos ahí el verbo write, escribir. Entonces, sujeto pronombre I, el verbo to be am y el verbo writing. ¿Te das cuenta? Quitamos la letra E y agregamos la terminación ing. Entonces, el verbo nunca va a cambiar en la forma para ninguna de las personas, a diferencia del tiempo presente simple. Lo que vas a cambiar aquí es el verbo to be, dependiendo del sujeto pronombre de cuál estés hablando. Número 2 dice que si el verbo termina en la doble E, nosotros solamente vamos a agregar la terminación ing. Por ejemplo, tenemos el verbo ver, el verbo sí. Aquí tenemos el verbo sí. Dice, I am seeing, sujeto pronombre, verb to be,
y el verbo en la forma ing. Yo estoy viendo, tú estás viendo, nosotros estamos viendo. Entonces, ese es cuando termina en la doble E, solamente le vas a agregar la terminación ing. Número 3, que si el verbo termina en una vocal más una Y, nosotros vamos a agregar la terminación ing. ¿Está? She, si tenemos a ella, el verbo to be que le corresponde es is y el verbo es playing porque termina en vocal más Y, solamente agregas ing. She's playing, they are playing, we are playing. Entonces es el verbo con vocal más Y. Sucede lo mismo cuando estamos hablando de una consonante más la Y. Si el verbo termina en consonante más Y, nosotros vamos a agregar la terminación ing. Lo quise poner en diferente número precisamente porque no es lo mismo vocal y consonante que eh, vo vocal más Y que consonante más Y. Entonces tenemos el verbo study, el verbo estudiar. I am studying, he's studying, we are studying. Recuerden que les he dicho que la letra U la mayoría de las veces la vamos a mencionar como una letra A cuando hagamos la traducción del idioma inglés al español. Entonces, está cambiando solamente el verb to be dependiendo del sujeto pronombre, pero el verbo viene siendo el mismo para todos, ¿no? Viene la misma manera, viene siendo para todos. Tenemos por último, dice para un verbo que termine en la letra L, nosotros la vamos a doblar antes de agregar la terminación ing. Entonces tenemos por aquí el verbo viajar, travel. Tenemos el verbo travel. Entonces tenemos aquí she's traveling, we are traveling, I am traveling. Solamente vamos a doblar la letra L antes de agregar la terminación ing. Entonces, recuerda que estas 5 números que están aquí, las 5 reglas o 5 formas, todas vienen en el examen. Todas es una manera de nosotros vamos a practicarlo en el examen y vamos a formarlo. ¿Sí? De eso se va a tratar. Entonces, aquí está para que pongas atención cómo formar el presente continuo. Ese es en su forma base o es la forma afirmativa, que es la más fácil. Pero de aquí podemos partir a las otras maneras cuando es afirmativo, negativo o la forma de pregunta que también no debemos lo vamos a ocupar. Tenemos por aquí el verbo, ejemplo, el verbo to go en presente continuo, el verbo ir. Dice como nota, estoy poniendo que ustedes pueden agregar una contracción negativa alternativa. I'm not going, you are not going, he's not going. Estamos contrayendo el I am, el you are o el he is para efectos de dicción. Entonces, I am going o I'm going. Eso es lo que nosotros vamos a contraer. Tenemos el afirmativo, ahí está, no tienes ninguna problema con eso. Sujeto pronombre más el verbo to be más el verbo en la forma ing. Entonces, ¿qué pasa con el verbo go? Pues me dirás entonces, pero yo cómo voy a saber en ese verbo si termina en o. Bueno, pues si no encaja en ninguna de las otras reglas, pues solamente le pones ing. La mayoría de los verbos van a tener ing, solamente los que acabamos de poner es las excepciones. Negativo. Si tú vas a hacer en la forma negativa, la única diferencia entre afirmativo y negativo es que vas a insertar el not, N-O-T. ¿Y dónde lo vas a poner? Siempre enseguida del verbo to be. Hay diferencia entre no y not. ¿Cuál es la diferencia? No es una simple respuesta y not, como está aquí, significa que todo lo que está enseguida de esta parte va a estar negado. Yo no estoy yendo, tú no estás yendo, él, ella o eso no está yendo, nosotros no estamos yendo, tú no estás yendo o ellos no están yendo. Entonces, siempre que vamos a poner nosotros el not, tiene que ir enseguida del verb to be. Entonces, es la única diferencia entre afirmativo y negativo, entonces va a ser la inserción de la negación. ¿Y cómo vamos a formar el interrogativo? La forma de pregunta. Si de esta manera lo afirmo, I am going, siempre que vas a hacer una pregunta, tiene que iniciar con el sujeto pronombre,
de cuál vas a, perdón, con el verbo to be, sujeto pronombre y el verbo en la forma ing, sin olvidar el question mark o el signo de interrogación que significa que tú estás hablando en la forma de pregunta en presente continuo. Am I going? Are you going? Hombre, no se te olvide que tienes que formar, se forma con el verbo to be al inicio, el sujeto pronombre y el verbo en la forma ing. Entonces, más adelante vas a hacer un ejercicio donde yo te voy a dar el afirmativo, tú vas a ponerlo pues en afirmativo, negativo y pregunta. Tienes que hacer este ejercicio. Vamos a avanzar. ¿Cómo vamos a hacer las preguntas? Dice ahí, hacemos preguntas poniendo am, is, are en frente del sujeto, ¿sí? En frente del sujeto es, are you listening? ¿Estás escuchando? Are they coming to your party? When is she going home? What am I doing here? Estamos poniendo las preguntas con W porque tienen más peso gramatical que cualquier cosa. Entonces, no importa si ponemos una pregunta con W, el when, cuándo o what, pero después sigue el mismo patrón que si no tuviéramos las preguntas con W. Es sujeto pronombre, verbo to be y el verbo en la forma ing y el complemento de la pregunta. Pero no se te olvide que no hay ningún cambio con esto. Entonces, esa es la forma de hacer el presente continuo en manera de pregunta. Solamente vamos a poner el verb to be, el subject pronoun y el verbo en la forma ing para hacer las preguntas. Vamos ahora a hacer la manera negativa. Vamos a hacer enunciados negativos poniendo el not o la contracción nt después del sujeto pronombre, perdón, del verbo to be, que es lo que te explicaba ahorita, que el not siempre lo tienes que poner después del verbo to be. Es I'm not doing that. Yo no estoy haciendo eso. I'm not doing that. You are not listening. You aren't listening. Es una contracción. Aquí se aprecian las contracciones. You aren't listening. Tú no estás escuchando. They are not coming to the party o they are not coming to the party. Es lo mismo, solamente que acá lo tenemos contraído para efectos de dicción. She's going home until Monday. Entonces aquí también nosotros tenemos contraído o she's not going home until Monday. Entonces esa es la forma de hacerlo de manera negativa, ¿sí? Entonces ya tenemos afirmativo, negativo y pregunta. Aquí tienes un ejercicio y te doy estos scramble sentences. Estos enunciados están revueltos. Tú necesitas formar el afirmativo, el negativo y la pregunta de cada uno de estos que están aquí. No te estoy poniendo ni los signos de interrogación, nada, ni el not, porque tú ya debes de saber usarlos viendo la explicación que vimos ahorita. Por ejemplo, dice me, to, listen, you. Lo que está en paréntesis es el verbo que vas a poner en ing. ¿Sí? Entonces, si nosotros, recuerden que el me no lo podemos nosotros poner al inicio de una oración porque es un objeto pronombre. Entonces, ahí lo tenemos que sustituir por el sujeto pronombre I, o sea, yo. Entonces, quedaría I am listening to you. Y si lo quisiera poner en negativo, I am not listening to you. ¿Y cómo va a preguntar? Am I listening to you? Esas preguntas es lo que vamos a hacer en el ejercicio. Son 10 preguntas. Son 10 preguntas que ustedes las van a hacer en afirmativo, negativo y pregunta y me las puedes enviar por el medio que tú quieras para yo podértelas revisar y estar avanzando para tu examen. Sí, si te das cuenta por aquí hay algunos donde no está el verbo subrayado. Por ejemplo, write. Aquí está el verbo write. Nosotros tenemos aquí este verbo write que se debe de estar con un paréntesis, ¿sí? Entonces, esto es lo que tienes que hacer y esto pudieran ser la manera como vienen algunas preguntas en el examen, que con los elementos del enunciado revueltos y los tendrás que formar en afirmativo, negativo y en pregunta. Pero vamos a ver un ejemplo de esto, cómo lo tendrías que hacer. Ahí dice, a TV program watch he.
Bueno, pues hay que hacerlo en afirmativo, en negativo y pregunta. Y ahí tienes cómo quedarían en afirmativo, negativo y pregunta. Los estamos sacando a partir de un ejemplo dado. Sí, entonces eso es lo que estamos haciendo para formar el tiempo de presente continuo. Y me puedes enviar los 10 ejercicios hechos al medio que tú quieras para podértelos revisar. Y en el video anterior les mencioné la hoja de la forma base. Ahora con este video van a ser capaces de llenar la segunda parte de esa hoja, donde se te pide que los verbos los pongas en presente continuo. Entonces, me puedes pedir la hoja, ir haciendo los avances, podemos ir haciendo una retroalimentación de cómo vas entendiendo esto y en qué te puedo ayudar para que estés preparado para el día de tu examen. Entonces, en este video se trató acerca del presente continuo y pues no me resta más que darte las gracias por tu atención y quedo a tus órdenes para cualquier duda sobre este examen. Entonces con esto cerramos este segundo video, esperando que haya sido de tu agrado y hayas entendido y nos despedimos. Hasta la próxima.